Amigos, estamos llevándole en este momento en directo la imagen de la Gruta de Lourdes en Francia, en los Pirineos. Esta es una imagen en directo de una cámara que está allí en el santuario, una cámara fija. Y ustedes están viendo en este momento lo que está ocurriendo aquí. Los peregrinos, ¿verdad?, que están pasando allí como todos los días delante de la gruta, ahí a mano izquierda, los peregrinos pasan y beben un poco del agua que emerge. Allí a la izquierda del altar está el lugar exacto donde Bernardita Soubirous rasgó la tierra, ¿verdad?, y salió un manantial de agua. Desde aquel entonces, ¿verdad?, no deja de manar agua de esa fuente. De esa fuente salen un chorro, un canal, que después va a unas pequeñas piscinas, unas tinas, donde los enfermos se sumergen con la esperanza de recibir la curación. Aquí ustedes tienen pues esta imagen de lo que está ocurriendo en este momento en la gruta de Nuestra Señora de Lourdes en Francia. Como ustedes saben, queridos amigos televidentes, pues el Papa Francisco nos invita a estudiar la bula que nos presenta a nosotros las coordenadas espirituales para vivir este año. Y en el número 13 habla sobre la importancia de permanecer en silencio, en la escucha de la palabra de Dios. Aunque el Papa no se detenga en la bula a especificar qué significa este detenerse en silencio delante de la palabra de Dios, en la tradición de la Iglesia Católica, esto se conoce como la Lectio Divina. El Papa Benedicto XVI en muchos documentos habló sobre la importancia de la Lectio Divina como un método de oración eficaz. Gracias al Señor, después del Concilio Vaticano II, se ha recuperado en la Iglesia Católica ese método de escucha de la palabra de Dios que conocemos como la Lectio Divina. Entonces acá, en los estudios de FTV, nosotros queremos enseñarles a ustedes cómo se practica, cómo se realiza la Lectio Divina, de manera que les ayude a ustedes para el coloquio con el Señor, diálogo personal íntimo con el Señor. Además de la Lectio Divina, existe el rezo del rosario, existe la liturgia de las horas, las laudes vísperas completas. Además, existe también la oración de adoración a Jesús sacramentado y la oración mental. Ahora, la Lectio Divina nos ayuda para la oración mental, es decir, la oración de meditación. Vamos a detenernos pues un poquito sobre la historia de la Lectio Divina. Vamos a compartir con ustedes qué es esto de la Lectio Divina. Recordamos que esta expresión de Lectio Divina o Lectio Sacra, como decíamos ayer, no significa literalmente una lectura cualquiera de la Sagrada Escritura, sino colocarse delante del texto sacro para que el texto le hable a uno. No se trata de un estudio científico, exegético, hermenéutico, ni tampoco de una forma de meditación tradicional, sino más bien una atención particular a la palabra revelada y aquel que nos habla en ella, el mismo Dios. Es decir, se trata de detenerse en cada palabra, en cada verbo, y preguntarme qué Dios me dice a mí en concreto a través de esta palabra. La cualificación de divina, ¿verdad?, indica que la lectio, es decir, la lectura, lectio es un término técnico en latín que significa leer atentamente la Sagrada Escritura. Tiene como objeto que la palabra de Dios
que se hace presencia del mismo Dios bajo la acción de su gracia, el Espíritu Santo, penetre en el corazón, penetre en la conciencia. Entonces esto supone una relación con Dios Padre que nos habla a través de su Verbo Jesucristo, con el Espíritu Santo, que es el maestro y el exégeta de la Sagrada Escritura en comunión con toda la Iglesia. Este término de lectio divina se encuentra en el gran escritor Orígenes, que habla de una theia anagnosis, es decir, lectura asidua de las Escrituras. Según sus indicaciones, supone un empeño particular de aplicación concreta de los sentidos espirituales para escudriñar los misterios escondidos en la palabra. Es decir, ponemos los sentidos para rumiar, para triturar, digamos así, ¿verdad? Todo lo que la palabra de Dios nos puede comunicar, todo lo que la palabra de Dios conlleva. Por otro lado, ¿verdad? San Jerónimo escribe: si rezas, eres tú el que hablas al esposo. Si lees, es el esposo el que te habla, es decir, Jesucristo. San Ambrosio recuerda los dos momentos del diálogo con Dios. Le hablamos cuando rezamos y lo escuchamos cuando leemos los oráculos divinos. San Gregorio Magno desarrolla en su pedagogía la exégesis espiritual de la Escritura con el método de la ruminatio de la palabra mediante los sentidos interiores. San Benito usa expresamente este término en la regla 48, cuando alude a la ocupación primordial de los monjes en la lectura divina, e invita a los monjes a dedicarse a la lectura y al estudio de la Biblia. Fíjense ustedes cómo, ¿verdad?, desde Orígenes se invita a través de los grandes escritores eclesiásticos a escudriñar, tomar la Sagrada Escritura, meditarla atentamente para hacer la vida, para que esa palabra de Dios penetre, para que Dios mismo le hable a sus fieles a través de este ejercicio de oración meditada, ¿no? En el siglo XII encontramos en la obra de Guigo II, abad de la Gran Cartuja, una exposición metódica de la Lectio en la Scala Claustralium, con un tratado sistemático en forma de carta al monje Gervasio. Guigo, el Cartujo, presenta como una escalera de los monjes para subir al cielo. Enumera 4 escalones que son lectio, es decir, lectura, la meditatio, la meditación, la oratio, cuando uno mismo le habla al Señor cara a cara, y la contemplación, cuando uno permanece en la presencia amorosa del Señor. Yo quisiera aquí destacar que estos son los 4 momentos más importantes de la lección divina, ¿no? Repito, la lectio, la meditatio, la oratio, la contemplación. Lectura, meditación, oración y contemplación. Describe el sentido de cada uno de estos momentos de esta forma, dice Guigo el Cartujo. La lectio es un estudio detenido de la Escritura realizado con un espíritu totalmente esforzado en comprender. La meditatio es una actividad de la inteligencia que con la ayuda de la razón busca la verdad escondida. La oratio es un dirigir el corazón a Dios con el intenso deseo de evitar el mal y conseguir el bien. La contemplación es una elevación del alma por encima de sí misma, permaneciendo como suspendida en Dios y saboreando los gozos de la dulzura eterna.
La lectura busca la dulzura de la vida bienaventurada, la meditación la encuentra, la oración la pide, la contemplación la experimenta. El autor, Guigo, el Cartujo, y a continuación toda la tradición monástica, hace remontar los 4 escalones de la Lectio Divina a la explicación concreta de las palabras de Jesús sobre la oración asidua. Busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Busquen en la lectura y encontrarán en la meditación, llamen en la oración y se les abrirá en la contemplación. El Concilio Vaticano II, acogiendo las instancias de la renovación bíblica y monástica, aludió a la Lectio Divina, aunque no utiliza el nombre tradicional, sino más bien el de Pia Lectio, en el número 25, dice: exhorta a los religiosos a la lectura frecuente de la Escritura para aprender la ciencia sublime de Jesucristo. Pero conviene que recuerden que la lectura de la Sagrada Escritura tiene que ir acompañada de la oración para que pueda desarrollarse el coloquio entre Dios y el hombre. Ahí está en el número 25 de la Dei Verbum. En nuestros tiempos, bajo el influjo de la renovación bíblica y pastoral, la Lectio Divina se ha convertido con las escuelas de la palabra y los diversos grupos de oración, pero también con el método de la lectura de la palabra vida en América Latina, en una de las formas más seguras y sobrias de la evangelización a partir de la palabra rezada. Hoy, la Lectio Divina tiene la misión de hacer de la oración personal y comunitaria una respuesta segura a la revelación del Dios vivo que nos sigue hablando hoy a nosotros en las Escrituras. Ahora, aquí lo que quisiéramos destacar, queridos amigos, que el año santo de la misericordia que estamos celebrando debe ser un año caracterizado por la Lectio Divina. Porque el Papa así nos los presenta. Ahora, como muchos no saben qué es la Lectio Divina y otros sabiéndolo, quizás la han descuidado, nosotros acá en FETV queremos recordarles a ustedes la importancia que tiene la Lectio Divina y cuán imperativo es para un cristiano católico encontrarse cada día cara a cara con la palabra de Dios. Ahora, antes de entrar en la explicación de lo que debe ser la Lectio Divina para un cristiano católico, quiero aquí decir qué no es la Lectio Divina. La Lectio Divina no es una consulta diaria para ver como si fuera una especie de ouija o un horóscopo. ¿Qué me dice Dios? Un día yo vi por ahí estos cápsulas del amigo Walter Mercado, donde hablaba de la bibliomancia, como si fuera la paralela a la quiromancia o a la lectura de la bola de cristal o la lectura de los caracoles o la lectura del tabaco, ¿no? Hay gente que cae en estas tontadas de que el futuro de una persona está en la mano o está en una bola de cristal o en los caracoles. Un cristiano católico no cree en nada de esto, son supercherías. El futuro nuestro no está determinado o predeterminado. Cada uno lo hace porque el hombre es libre de elegir su futuro. El futuro no está escrito, nada de que esto me tenía que pasar. No es así. Dios nos ha creado en completa libertad y uno mismo se traza el futuro. Claro, precisamente a través de la fe. Si caminamos con Cristo, bueno, Cristo nos ayuda a trazar el futuro. Si rechazamos a Jesús, las cosas son más complicadas, ¿no? Entonces, así como se intenta de una manera equivocada buscar el futuro a través de estos objetos, hay gente que busca su futuro también en la Biblia. Eso está equivocado, ¿no? La Biblia no es una ouija, no es una bola de cristal. No se puede utilizar la Sagrada Escritura para esto. Tampoco se debe utilizar la Sagrada Escritura con el fin de buscar una respuesta, digamos, a un problema que uno está confrontando. Si bien hay una orientación de parte del Señor
y nos hace ver las cosas de una manera diferente. Literalmente podemos encontrar una respuesta, pero también nos podemos equivocar interpretando la Biblia literalmente, buscando respuestas para nosotros. Voy a poner un ejemplo, ¿no? La Sagrada Escritura dice, si tu ojo te es ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo. Si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela. Imagínense. Si tomáramos eso al pie de la letra, hoy día cuántos tuertos no habrían, cuánta gente manca no habría. No se puede tomar al pie de la letra. No podemos utilizar la Sagrada Escritura tampoco para defender nuestra fe o para atacar a otros. La Sagrada Escritura, en esto de la Lectio Divina, es ante todo un método de oración. Hay que considerar que la Sagrada Escritura, en ella Dios me habla, pero Dios me invita también a que yo le hable, y Dios me invita a través de la Sagrada Escritura a abrir el corazón para la efusión de su amor a través de la contemplación. Nosotros aquí les vamos a orientar al respecto. Le estamos dando pinceladas sobre la Lectio Divina para luego detenernos en profundidad a cómo se debe practicar la Lectio Divina. Vamos a una pausa y luego voy a mostrarles un texto de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, donde se nos habla de la importancia de la Lectio Divina, de la escucha meditada de la palabra de Dios en el matrimonio. Adelante. Gailestingas mano viešpats taip myli mane. Gailestingas mano